contarnos. Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, nos acompaña esta tarde para hablar del tema. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, gracias, Pamela. A ver, primero quiero una mirada de cómo está el tema de la inseguridad ciudadana, porque los titulares hoy son muy políticos, ¿no? Es la coyuntura, pero la inseguridad ciudadana ahí está, ¿no es cierto? Bueno, están los titulares de los medios, están los registros, el Observatorio de Crimen y la Violencia, del cual yo soy parte. Registramos todo el tiempo las agresiones, la violencia en general, las extorsiones, las víctimas de las extorsiones. Un sector muy complicado que es el de transportes. Has mencionado el evento de este incendio, en donde aparentemente hay una extorsión porque la familia estaba en el negocio de la carga a través de mototaxis eléctricos, que uno fue incendiado y eso transmitió el incendio al resto de la vivienda. En general la extorsión se ha convertido en el principal problema del país, como el delito estrella en los últimos 2 años. La criminalidad avanza asociada a las economías criminales, minería ilegal, trata de personas, contrabando, narcotráfico, y eso alimenta el crimen organizado de sus diversas variantes y a su vez tiene un vínculo muy estrecho también con la criminalidad común, con la criminalidad de las calles. Este esquema es un esquema que funciona para la delincuencia peruana y también para la delincuencia internacional, pero nuestro ministerio, hablando un poco de las declaraciones del alcalde Alison, no está, digamos, que estructurado para poder enfrentar este enfoque sistémico de la criminalidad. Hay que hacer cambios ahí. La declaración de emergencia que postula Alison tiene que hacer con las compras. Felizmente no con el estado de emergencia nacional, sino con las compras, para facilitar los insumos, pertrechos, equipamiento que requiere la policía, y yo estoy de acuerdo que eso es urgente, pero tiene que existir un proceso de transparencia muy bien manejado y difundido. Hay mecanismos como la subasta inversa, por ejemplo, que permite que se pongan las especificaciones técnicas y que se transmita a nivel nacional con total transparencia qué empresas están ofreciendo sus productos. Y la subasta inversa tiene como propósito, ante la igualdad de condiciones técnicas, que gane la de menor precio. Claro. Esas son cosas que se pueden hacer y yo creo que esperamos que Fuerza Popular en el Ejecutivo lo haga, porque de lo contrario vamos a tener problemas como la adquisición de más de 30.000 armas cortas, que se ha hecho en el medio de un gran escándalo, difundido por otro medio de comunicación el día domingo, que además ha repercutido en otros medios de comunicación, donde es claro que hay una serie de irregularidades que obviamente uno tiene que presumir que hay una suerte de corrupción por detrás. Y ese problema, el sistema de corrupción que está inyectado en el Estado, en general y en particular en el Ministerio del Interior y específicamente en la policía, es quizá, a mi modo de ver, el principal reto que tiene este gobierno. Quiero ahondar un poco más en las condiciones que genera una emergencia, el estado de emergencia en un sector. Se habla cuando hay desastres naturales, para que la gente lo entienda, no viene el fenómeno del Niño. Declaremos en emergencia el sector para que puedan comprar tractores, palas, carpas, en fin. En el caso del Ministerio del Interior estamos hablando de presupuestos multimillonarios. Sí. Además para abastecer a una policía que viene diezmada logísticamente, ¿no? Hace mucho tiempo. Y en reentrenamiento, porque creo que tampoco hay reentrenamiento, capacitación. A ver, son decisiones múltiples, ¿no? Que espero que en este proceso de transferencia sean analizadas, pero tenemos problemas de gestión. Sí. Es decir, decisiones inadecuadas que hay que revertir, distribuir mejor las fuerzas. Por ejemplo, en el observatorio hemos visto cómo los lugares con mayor criminalidad tienen menor número de efectivos, menor número de vehículos, y lugares donde no hay criminalidad, por diversas razones, tienen más efectivos, más vehículos. Entonces hay que redistribuir. Lo otro es que hay que cambiar el régimen laboral en las comisarías, de tal forma que los policías que están 24 por 24, que en la práctica son 12 cada 48 horas, 12 horas cada 48 horas, pasen a un régimen servicio franco-retén, que es el que la policía está acostumbrado, que permitiría mayor presencia, ¿no? Y eso tiene un costo, pero el Estado tiene que asumirlo. Claro. Creo que es más barato asumir eso que comprar aviones para una eventual guerra, ¿bien? Entonces, hay temas de gestión.
Luego hay temas de adquisiciones, donde cuando yo decía que hay una corrupción enquistada, un sistema de corrupción enquistado, en donde está el sector privado, que es el que abastece, que a su vez tiene contactos al interior de la policía, me refiero a las oficinas a cargo de las adquisiciones, entonces, y eso entorpece mucho. Entonces, no se producen las compras, algo lo acabamos de ver en esta compra de FAME con una empresa de otro país. ¿Qué ocurre entonces? Se genera desabastecimiento. Y el desabastecimiento crea una situación de emergencia, porque no hay, requieres. Entonces declaras en emergencia y acelera ese proceso de adquisición. Ok, yo entiendo que eso se puede hacer. En el año 2025, 10 millones de soles para comprar chalecos nunca se ejecutaron por problemas de corrupción. Entonces ya tenemos la emergencia planteada. Eso en seguridad ciudadana, en orden público, lo mismo con los rochabuses, digamos, ¿no? Entonces, declarar en emergencia el sector para poder facilitar las compras es una forma de lidiar con el problema. Yo no voy a decir que no, creo que es viable, pero con muchos ojos y oídos en este proceso y teniendo a la televisión nacional reportando lo que se viene haciendo para comprar chalecos, armas de puño, claro, etcétera, ¿no? o sea, el miedo, la sospecha es que pudiera pasar lo que se denuncia también en medios, ¿no? Se contrata a una empresa creada meses antes de la subasta, en la que el gerente es una universitaria y que simplemente no hay récord, y no tiene experiencia, y de pronto aparece como proveedor del Estado porque está en el registro de proveedores del Estado. En mi experiencia, varias veces en Interior, era usual encontrar la creación de estas empresas y usualmente también relacionadas con policías en ejercicio. Entonces, pasaban la información, se creaba una empresa y inmediatamente había un grupo ahí familiar que era siempre, ya era broma en las reuniones que teníamos. ¿Y qué no es el grupo tal? Sí, es el grupo tal, ¿no? Entonces, esos son temas con los que hay que lidiar y en efecto hay en estos momentos una situación de carencia y creo que se puede lidiar con ella en la medida que realmente seamos muy proactivos en el manejo de la anticorrupción, ¿no? El perfil del ministro del Interior mencionaba que en promedio han durado 3 meses los ministros del Interior. Sí. ¿No? Y eso claramente ha acelerado la crisis en la que nos encontramos. Sí. ¿Cuál debe ser el perfil? Porque además generalmente se prioriza a un ex general de la policía. Sí. A ver, ¿qué tenemos en estos momentos en el tablero a nivel del plan de gobierno de Fuerza Popular? Fuerza Popular ha planteado, tiene medidas muy interesantes, hay un sentido de urgencia en lo que ha planteado Fuerza Popular, pero hay mucha medida de corto plazo y poca medida de largo plazo. Hay una distracción con respecto al tema que ya mencioné de corrupción y que hay temas que enfrentar de mediano y largo plazo y hay inversiones muy fuertes que hacer de las que no sabemos cómo se van digamos, a soportar con los C5 inteligentes, estos centros de comando y control a nivel nacional. Eso está muy bien, ¿no? Pero creo que hace falta lo que tenía quizás hemos encontrado en otros planes de gobierno, que son las reformas, las cosas de largo plazo, etc. Pero yendo a la pregunta concreta, ¿qué se requiere a nivel de perfil? Hemos caído en la confusión de identificar Interior con policía. Sí, correcto. ¿Bien? Claro. Eso es una confusión, porque Interior es más que la policía. La policía es parte de Interior. Interior es un ministerio político. Es un ministerio que tiene que conversar mucho con los otros sectores. Si uno mira el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, totalmente desfinanciado, otro tema que tienen que arreglar, es que hay un vínculo muy estrecho en Interior con la parte de la prevención del delito, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo. O sea, hay un diálogo que debe darse a través del primer ministro, que debe que comprender la magnitud del tema de la seguridad. Entonces, y es un diálogo político con los que manejan los territorios, gobernadores regionales, alcaldes provinciales, distritales. Cada uno de ellos tiene sus planes de seguridad. Entonces tienes que coordinar con ellos lo que se debe hacer. O sea, los tienen y además existe todo un sistema relacionado con el Ministerio de Economía en donde para poder acceder a, digamos, sus presupuestos con ciertos premios deben justificar
y validar lo que han hecho a nivel de seguridad. Y eso está, hay una Dirección General de Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior. Pero el Interior tiene otras cosas, tiene bomberos, tiene migraciones, tiene autoridades políticas, tiene como prefectos, subprefectos, tiene explosivos, control de explosivos para uso civil. Me refiero a armas para uso civil y explosivos para uso minero, por ejemplo, ¿no? Lo que es la guardería privada también está. Entonces es un ministerio muy amplio que requiere básicamente un manejo no necesariamente policial. Lo policial le corresponde al comandante general de la policía. Y ahí también hay que tener otro tipo de lectura que, en fin, ya lo podemos conversar. El tema de inteligencia, todos los exministros del Interior que he entrevistado, ¿no? O sea, no pueden exhibir grandes cosas mientras han estado en el sector, pero todos coinciden en que se ha debilitado mucho el tema de la inteligencia y que para desbaratar la criminalidad organizada que está tan extendida, se necesita eso, ¿no? Invertir en inteligencia, capacitar al personal en inteligencia. Y en eso vamos muy por detrás de, digamos, los sistemas y equipos y tecnología que tienen los países en la región, sin ir muy lejos, Chile, por ejemplo, ¿no? Estamos muy por detrás porque la concepción tradicional, y después podemos hablar un poco de los policías que se están haciendo cargo de la transferencia del sector interior, que tienen una concepción muy tradicional de la inteligencia. La inteligencia, esto fue interesante porque en las discusiones que tuve en su momento cuando se discutió el decreto supremo para reorganizar la policía, en términos de su organización me refiero, y la discusión era que cada unidad de la policía tenía que tener una unidad de inteligencia, y así quedó. ¿Bien? Porque la inteligencia lo que hace es proveer información analizada sobre la base de fuentes abiertas o fuentes cerradas, qué sé yo. Pero lo que estaba detrás, y voy a decirlo con total transparencia, es el uso del dinero que se entrega para el manejo de esa información o para la adquisición de esa información. Eso es inteligencia humana. Es decir, yo contrato, pago por esa información. ¿Bien? Entonces, todos los jefes de ese entonces querían tener su unidad de inteligencia y con eso manejar el efectivo, dinero que se reportaba no en el gasto, sino en el producto, ¿no? El producto final. Entonces, el producto podía ser bueno o malo, poco importaba, pero ahí estaba el gasto representado. Claro, un informe de inteligencia. Ya, ok, entonces, esa no es la inteligencia que hace falta. La inteligencia que hace falta, sin duda, la humana es muy importante, pero también, no sé si ya la falta de la inteligencia tecnológica. Tecnológica, exacto. ¿No? Que es la que te permite anticiparte, porque entonces tú no tienes bases de datos, no hay inversión en eso, ese es el objetivo número uno que debe tener el gobierno que entra. Tienes que tener inteligencia operativa, es decir, puesta en práctica además en el terreno, otras formas de inteligencia que no se han puesto en práctica ahora porque además los recursos también se han recortado y además se han mal empleados, están mal usados. Volvemos al tema de corrupción que Volvemos al tema de corrupción. Al principio. Claro, sí. Ahora, para terminar, nos queda un par de minutos. Las personas que están a cargo, porque mencionaste, hoy en la transición, ¿con qué óptica llegan? O sea, ¿cuál ha sido su óptica? ¿Y son los idóneos para hacerse cargo de este tramo? A ver, después de esta introducción o, digamos, contexto, mejor dicho, con respecto al Ministerio del Interior como sector político, no ha sido lo más idóneo, porque lo que yo tengo que tener es básicamente gente que haya manejado, digamos, criminalísticamente, estudiado el país y que sepa cuáles son las fuerzas de las economías ilícitas, otro tipo de perfil. Han puesto policías. Hay quizás un par de menciones a gente que está en seguridad privada, y eso es también un aspecto muy... Pero a mí me ha sorprendido, por ejemplo, ver el nombre de un general, Vicente Álvarez, que fue sacado de la policía en el 2016 o 2017 por unos presuntos vínculos con los escuadrones de la muerte. Él ha sido procesado, investigado, mejor dicho, por el Ministerio Público y luego también tiene otra investigación por corrupción en términos de combustibles. Fue reincorporado, como muchos otros tantos, por el Poder Judicial. Esa era parte digamos, de las actividades de Santibáñez, por cierto, como ejercicio privado, la reincorporación de policías. Y luego fue jefe del Estado Mayor. Que están en marcha. Fue jefe del Estado Mayor, ya reincorporado. Entonces, con un historial de esa naturaleza, si yo fuese presidente de la República o candidato a la presidencia de la República o qué sé yo, ¿no? Virtual presidente de la República, yo elegiría en el sector número uno, que es el problema principal del país, que es la seguridad,
gente con un perfil, digamos, impresionable, ¿no? Y Absolutamente. creo que eso no ha ocurrido porque ahí están las informaciones, digamos, están en los medios de comunicación. Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, con mucho gusto. Ya, seguramente volveremos a conversar luego de escuchar el mensaje a la nación, ¿no? Claro que sí. Debe tener esto como uno de los titulares, debe ser el tema del interior y la seguridad ciudadana. Gracias. Con gusto. Ya son las 2 de la tarde. Nos vemos mañana a la 1 en punto. Chau.